Amigas y amigos, bienvenidos a Café Compartido. Y el día de hoy estamos conmemorando el primer aniversario de esta primera movilización ciudadana que hicimos con la Marcha Rosa. Y para platicar de eso y para platicar un poco también de él, tengo aquí como invitado en este primer programa de Café Compartido a mi querido amigo René Arce, que para evitarnos el Google queremos que te presentes tú mismo. ¿Quién es René Arce? Bienvenido, querido amigo. Gracias, Amado, por la invitación a la inauguración y felicitarte por este programa que vas a dar a conocer a la opinión pública y seguramente va a ser todo un éxito. Mira, pues yo soy oaxaqueño de origen, nací en la ciudad de Oaxaca, eh, de padres profesores rurales y posteriormente un activista religioso, fui bautista de niño. Así. Andaba yo predicando la palabra de Dios en los pueblos, Es tocando de puertas. eso no te lo puedo cre ¿de veras? Sí, 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 hasta que tocaban las campanas los curas y nos corrían porque éramos evangélicos, éramos protestantes. Estoy hablando Sí. de los años s- 70 más o menos, ¿no? Ajá. Antes de los 70. Pero tuve un hermano o tengo un hermano que estuvo metido en el 68, en el movimiento 68, allá en Oaxaca, y él fue el culpable de De haber que te metes aquí, abandonado mi primer Víctor Hugo. afinidad religiosa, ¿no? Ahorita Sí. podría ser un buen pastor, Ajá. pero bueno, se cruzó mi hermano y él empezó a meterme ideas, en aquel tiempo eran ideas extravagantes, ideas, ¿no? De ese tipo. Y entonces, pues, me fui hacia la izquierda, hacia una izquierda muy radical de aquella época, ¿no? En donde pues tenías la influencia obviamente de la revolución cubana, de la revolución vietnamita y todo esto. Y bueno, algunos pensamos que en México también había que hacer algo semejante o parecido y quisimos tumbar a patadas la puerta del Palacio Nacional y realmente los pateados fuimos nosotros durante un buen rato hasta que entendimos que Era una izquierda radical y muy marginal también. sí, éramos una izquierda que pues no podía avanzar mucho, primero porque no había tradición realmente. El nacionalismo revolucionario abarcó todo. El nacionalismo agarró incluso a los grupos de izquierda, incluso las radicales como la magonista, ¿no? La zapatista, la villista, todos ellos entraron al nacionalismo revolucionario, El PRI, pues. el PRI. Y la Ujú. izquierda socialista, pues la que se decía socialista, pues durante un tiempo siguieron los dictados de Stalin, que decía que había que hacer un frente amplio en contra un frente popular, le llamaban, en contra del fascismo. Y entonces, pues gentes como Lombardo Toledano, ¿no? El propio Partido Ujú. Comunista, pues terminaron junto al gobierno, junto al PRI, haciendo un frente popular, y eso descartó la posibilidad de una izquierda diferente en este país. El único que llegó a traer algunos visos de una izquierda diferente por su pleito con Stalin fue Trotsky, que llegó precisamente aquí a México y aquí lo mataron. Y tú te volviste trotskista. Y yo fui uno de esos, digamos, que llegó al trotskismo después de pasar por una avenida, digamos, de lucha radical, armada. Terminé en el trotskismo, en un partido también que era muy radical, que también quería hacer la revolución, pero que no quería armas, sino que lo que quería era con los obreros tomar el poder en este El país. PRT. El PRT, exactamente. No, no, en términos muy prácticos y muy sucintos, digamos, ¿qué es el trotskismo? ¿Qué banderas defiende el El trotskismo? trotskismo es una continuación, por decirlo así, del leninismo, o sea, del marxismo-leninismo, con la única diferencia de que Trotsky estuvo siempre en contra de que una burocracia se apoderara de la revolución. Y hablaba de que la revolución no podía ser tan solo en un solo país, sino que tenía que ser una revolución de carácter internacional. Por eso él formó la Cuarta Internacional, como una tradición de los viejos revolucionarios marxistas que generaron la primera, la segunda y la tercera internacional. Y su diferencia particularmente con Stalin, pues fue el poder, obviamente. O sea, Stalin se apoderó
del poder a la muerte de Lenin, y se encargó de descabezar a todos los bolcheviques, o sea, a todos los mandó a matar y a los que no se suicidaron, y el único que murió de muerte natural fue él y la esposa de Lenin, Krupskaya. Fueron los dos únicos que murieron de muerte natural. Todos los demás Los mataron. los mataron. Bueno, sí vienes era una disciplina bastante férrea, sobre todo en la doctrina, ¿no? Era muy... Sí, porque nosotros, ser revolucionario para nosotros, decíamos, era una actitud frente a la vida, ¿no? Y cuando decías actitud frente a la vida, quiere decir que no había nada superior a tu actitud ante la revolución. Y entonces ahí tenés que suprimir cualquier tipo de sentimentalismo o de afecto familiar o de otro tipo, pero también así cualquier pretensión a querer tener una vida tuya. Tú te Tú entregabas, te casabas con la revolución. casi como una religión, No, no, pues. peor que una religión. Entonces, así, casi como los islamitas o los de Hamas, ¿eh? O sea, era, Bueno, entregado totalmente a ¿y en qué eso. momento rompes con eso? Pues, Bueno, yo tengo un rompimiento porque primero nos fue muy mal, a nosotros, ¿no? Nos pasó lo que al perro del tía Cleta, la primera vez que ladramos nos dieron con la chancleta, como dice la canción. Cuando hicimos en Oaxaca, quisimos hacer una sublevación popular al estilo de lo que había pasado en Sinaloa. Y ujú. entonces, pues obviamente eso, lo hicimos, pero pues se nos fueron todas las fuerzas vivas de las Fuerzas Armadas encima. Entonces tuvimos que salir prácticamente Huyendo. huyendo, atravesando cerros y todo eso, ¿no? Y para desgracia propia, la mía, uno de los compañeros a los que yo había reclutado fue uno de los detenidos. Y obviamente lo torturaron de tal manera que terminó dando todos mis datos, mi nombre, y de repente me convertí en el enemigo número uno del estado de Oaxaca. Entonces tuve que salir por Es que cuerdas. es increíble, René, de verdad. Bueno, ni modo, no todos Qué tienen la misma suerte. No, me refiero a la historia que me estás contando, pues, yo de pronto conozco a un René Arce, que se suma al Frente Cívico Nacional y que tiene ideas muy frescas y que de ahí justamente parte esta historia que me gustaría compartir con todo el auditorio. Es justamente la historia parte de este libro, que se llama Cómo mueren las democracias, porque déjenme contarles que, para quienes no lo sepan, un día me llamó René Arce y me dijo, oye, ¿cómo ves si armamos ya hablé con Guadalupe Acosta Naranjo y tengo una preocupación. Y tu preocupación surge de este libro, me comentaste en algún momento, que se llama Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Y yo también me lo puse a leer, ¿no? Y entendí tu preocupación, ¿no? Hay un párrafo que dice aquí, las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas. Y justamente me parece que fue una de las preocupaciones que tú tuviste, ahorita me dirás, eh, que esas normas democráticas no escritas se empezaron a derrumbar desde el poder y eso te quitó el sueño y fue lo que nos juntó hace un poquito más de un año, allá en ese cafecito junto al Fondo de Cultura Económica, y empezamos a hacer tantos y tamaños de si hacíamos una reunión en Monterrey 50 para ver qué íbamos a hacer. Y ahí llegaron algunas personalidades. Cuéntame cómo surgió la historia de este. Bueno, primero, rápidamente digo, yo pasé de ser un agente que creía en el marxismo, en el leninismo, en la revolución proletaria, a un demócrata. ¿Por qué me vuelvo demócrata? Porque después de que dejo el trotskismo, porque entendí que eran muy sectarios los compañeros, yo entro al mundo de la democracia, conozco a Octavio Paz, conozco a Fernando Sabater, conozco a un profesor italiano que tiene una escuela que apenas se empezó a conocer aquí en México, y yo me vuelvo un demócrata. Es más, me asumo como socialdemócrata, estoy hablando en el año antes del 2000, cuando en el PRD apenas iniciaba el PRD. Y he mantenido esa actitud de demócrata.
Entonces me dedico después de eso a tratar de ayudar a construir instituciones democráticas en los diferentes cargos que he tenido, ¿no? Yo he sido legislador local, diputado federal 2 veces, senador y jefe de delegación en Iztapalapa, y siempre he tratado de construir instituciones, porque me parece que las instituciones son las que quedan. Nosotros pasamos, pero las instituciones ahí están, y muchas de las instituciones que ayudé a construir ahí están, ¿no? Por eso me preocupé mucho cuando empecé a ver que se trataba de destruir instituciones. Pero como esto no es un fenómeno local, sino es un fenómeno internacional, empieza, obviamente el más conocido es el de Trump, pero no, está Víctor Erdogan, ¿no? Está en Hungría, está en Turquía también otro, o sea, Erdogan y Víctor Orbán, perdón, y veo que en varias partes del mundo se empiezan a generar estos fenómenos populistas que tienden a destruir las instituciones para quedarse con el poder de manera definitiva. Y este libro precisamente plantea el análisis de esos ejercicios que se están dando en Estados Unidos y en esos países. Y cuando yo lo empiezo a leer, yo digo, no, es que lo que pasó allá es lo que se está dando en nuestro país, vamos hacia allá. Exactamente ese es el proceso. Esto va a concluir precisamente en destruir las instituciones y generar una autocracia que puede incluso llegar a dictadura. Eso es lo que me hace a mí reflexionar, es decir, nosotros creo que estamos cometiendo un error, no estamos claros de lo que está pasando y pues tenemos que tratar de dar un vuelco hacia nuestros objetivos. Por eso fue que con urgencia busqué a Naranjo, pues para platicarle cuál era mi punto de vista y afortunadamente creo que coincidimos rápidamente. Lo que me sorprendió mucho, y te soy sincero, es que ese día que nos tomamos un café, no fue cafecitos, fueron aguas de algo, Sí, ¿no? De chía, creo. sí. Y cuando apuntalamos a esta reunión de Monterrey 50, no teníamos muy claro, yo en lo especial, no tenía muy claro si la democracia, en la defensa de la democracia como concepto, era algo que iba a convocar a la gente o si la iba a despertar. Sinceramente, yo sí tuve mucho temor de que a la gente le valiera madre el concepto de democracia, pero curiosamente surgió un movimiento espontáneo en el que quizá hubo una chispa que detonó, pero el caldo de cultivo estaba ahí puesto para que la gente saliera a movilizarse y a manifestarse. Y lo curioso de esto es que hay gente de distintos orígenes, del tuyo, de el de muchas otras personas que venimos de diferentes formaciones ideológicas y políticas, que llegamos a converger en, en que había que defender la democracia, ¿no? Algunos quizá pensaron más bien en su propia credencial de elector. Me van a quitar mi identidad, ¿no? Ya no voy a poder cobrar mi cheque de este fin de fin de quincena, ¿no? Desde eso hasta alguien que entiende profundamente un concepto como el que viene plasmado en este libro. ¿Tú qué te imaginabas que podíamos convocar en eso? Mira, yo obviamente en ningún momento tuve claras las dimensiones de lo que se podía generar, eso sería falso. Sí tenía yo claro que podía haber un sector importante de los que de alguna manera nos conocíamos en las luchas de la izquierda y también de la derecha y del centro, que habíamos como empezado a palpar los beneficios de la democracia, pero esto se me hacía como que había que defender algo que todavía ni siquiera ha terminado bien de nacer y que lo estaban prácticamente tratando de acabar en su etapa casi de niñez, por llamarlo de alguna manera, porque pues, en nuestro país la democracia no tiene más allá de 30 años, que es un periodo muy corto para cualquier democracia. Entonces, como que la querían acabar ahí, pues, ¿no? Y para fortuna nuestra, en este país, la democracia, como precisamente está todavía muy tierna, la gente no está tan cansada de la democracia, porque hay países donde la gente está cansada de la democracia,
porque han vivido tantas alternancias y tantas que ya llega un momento que dicen, preferimos un dictador, que venga un dictador a resolver el problema. No es el caso de nuestro país. En nuestro país hay un sector importante de la sociedad, yo creo, que defiende eso que acaba de conocer. Y yo creo que eso fue la principal virtud de este llamado, que todavía para la sociedad la democracia puede dar mucho. Y yo creo que aunque no teníamos claro el alcance, yo sí estaba consciente de que si nos juntábamos, al menos los que ya andábamos de alguna manera haciendo algunas cosas como las firmas estas para las elecciones Primarias. primarias y algunos, esos foros, eso, digo, pues ya somos y a lo mejor jalamos a otros y hacemos ronchita, ¿no? Esa era la intención, empezar a dar la batalla para ir generando quizás condiciones hacia un futuro. Nunca me imaginé que el futuro estuviera tan presente, que fuera tan rápida pues la emergencia, digamos, de la sociedad. Y eso, pues realmente fue una sorpresa para quienes pues teníamos una idea mucho más reducida de lo que se podía lograr. Fíjate que yo hago un comparativo de que en un universo paralelo, sí- eso sí lo creo firmemente, que si no se hubiese dado esa movilización, quizá el presidente hubiese conseguido doblar a algunos diputados y lograr la desaparición del INE como lo conocemos. Y no solo eso, quizá eso tiene algún eco adicional en la presión que se generó. También son pequeñas coincidencias de esto de que hayan sacado la tesis de la ministra y que si no hubiese sido por eso también, pues soy la presidenta de la corte, sería Yasmín Esquivel, y entonces estaríamos en un país prácticamente desolado y en un país con la esperanza perdida. Porque después de eso también vino la movilización del 26 de febrero y luego vino este proceso en el que como ciudadanos nos pusimos muy necios y exigimos algo equivalente a las elecciones primarias, que fue el proceso del Frente Amplio por México, muy necios, es decir, muy tercos y muy determinados a que eso es lo que tiene que suceder en el país. Yo no me lo imaginé así, te soy sincero. No sé si tú en algún momento pensaste que podíamos lograr estas cosas, sobre todo porque comparto contigo aunque no somos de la misma generación, yo vengo también de una formación de una, de una ciudadanía bastante marginal en donde en San Cristóbal de las Casas salíamos a marchar 30 cuando había una causa y los demás nos veían como bichos raros. O sea, eso de lograr una cosa como esta entre todos, a mí sí me motivó muchísimo. Quizás es mi mayor inyección de energía. ¿Tú cómo la ves desde ese punto de vista y qué crees que pueda seguir hacia adelante? ¿Qué hay que hacer con esto que era María Rosa, que ahora se transforma en Fuerza Rosa? ¿Qué carambas? ¿A dónde tenemos que desembocar? Mira, primero yo creo que un asunto que debemos reflexionar mucho es decir, López Obrador es un hombre que tenía cálculos muy bien hechos sobre lo que podía lograr. Yo creo que él se equivocó, la soberbia lo llevó a no hacer las reformas en sus primeros 3 años. Fue tan soberbio que dijo, me espero al cambio del 21 para tener totalmente controlado todo. No lo logró, no lo logró. Entonces fue y dijo, lo voy a lograr, pero ahora lo voy a hacer comprando voluntades o de otra manera, también a través de la presión. Y él creo que calculó que ya tenía listo eso. Y sí, había avanzado mucho, sobre todo con nuestros compañeros del PRI, ¿no? Y no pocos de otros partidos. Yo creo que él ya sentía que iba a sacar su reforma casi. Esto le vino a trastocar totalmente sus planes. Yo creo que se combinó la soberbia de Andrés y por otro lado la audacia que pudimos haber tenido muchos de los que participamos en esto. Y eso logró frenar, digamos, y cambió el rumbo de la historia. Porque si no, estudiaríamos ahorita
viviendo el proceso venezolano en México, del control absoluto ya de la corte, de los órganos electorales, del ejército, de todo, incluyendo la entrada del crimen organizado, como Venezuela, Formalmente. como Venezuela. O sea, eso estaríamos viviendo. Lo logramos de alguna manera retrasar. Yo no digo que hemos terminado de vencer, lo hemos retrasado. Y estamos en la idea de que podemos quizás definitivamente pararlo en el 24, pero no tenemos todavía la certeza, porque eso va a depender de que quienes vivimos esa etapa de esa historia tengamos la generosidad y la grandeza de entender y no la soberbia de que ya ganamos, sino que al contrario, ahora el otro está reforzando precisamente sus medidas para tratar de volvernos a ganar en el 24 y que nos pase lo que le pasó a la oposición venezolana, que se confió. Y eso fue lo que hizo que finalmente Chávez y Maduro hayan llegado donde llegaron. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Y eso solamente lo veo a partir de que los ciudadanos como que se fueron un ratito de vacaciones y dijeron, bueno, pues ahí te encargamos, Xochitl y partidos que ustedes le sigan, ¿no? Y yo creo que aquí está la gran tarea de nuevamente explicarles a esos ciudadanos que solamente logramos momentáneamente parar la amenaza, que la amenaza está latente y que si le permitimos a este gobierno que en el 24 obtenga los resultados que pretende a como dé lugar obtener, nos puede repetir la dosis. Pero ahora incluso con mayor, digamos, energía, ¿sí? Un poco como se le hicieron a la oposición venezolana, y nos va a costar muchos años recuperarnos. Por eso es tan importante hoy que a los ciudadanos les expliquemos con mucha paciencia, con mucho, el peligro el que estamos enfrentando el 24, para que otra vez esa marea rosa y ahora esta fuerza rosa vuelvan nuevamente a dar otra lección de vigor, de entrarle al problema y evitar que estos amigos en el 24 puedan sacar adelante sus objetivos. Yo veo que no le va a alcanzar a los partidos de oposición ni coaligados, solitos, no alcanzan para ganarle a Morena. A mí no me gusta el término de elección de Estado, pero sí una elección completamente sesgada y cargada en donde van a tratar de con toda la ilegalidad que se les pueda permitir, tratar de ganar la elección, ahora sí que como puedan, y lo único que puede generar un contrapeso y que puede hacer la diferencia es que la ciudadanía participe. Esa es, desde mi punto de vista, la única manera en la que podemos hacer la diferencia. Pero además el 24 tendrá una diferencia consolidada, importante, como para que, bueno, yo no veo, no sé si tú, a López Obrador aceptando ningún resultado adverso, ninguno. Así le ganes por 50 puntos, no te los va a aceptar y va a hacer y decir lo que quiera. Es decir, lo único que puede legitimar un triunfo de la oposición es la participación ciudadana, pero ahí está el meollo del asunto, es una cosa es participar y otra cosa es organizarnos. Ese brinco es como dar la graduación, la mayoría de edad como ciudadanía. Es cómo logramos eso. Tú tienes una gran capacidad de organización. ¿Cómo logramos que la gente que participe de manera organizada como para que los avances se puedan consolidar? Que no sean solo una movilización. Las marchas fueron espectaculares, pero la parte de la organización, ¿cómo se traduce eso en votos? Bueno, yo creo que lo único que no le puede pasar a la sociedad civil organizada, no le puede pasar lo mismo que a los partidos. Primero, no se puede burocratizar. O sea, los líderes tienen que necesariamente entender que su principal función
está estar cerca de la sociedad civil. Eso eso es porque si no, de lo contrario, entonces repetimos un poco el fenómeno de los partidos políticos, ¿no? Entonces, ese es uno. Segundo, que deben tener muy claros los objetivos y por ningún motivo anteponer ningún interés de ningún tipo por encima del interés máximo que es salvar a la democracia de este país. Y tercero, tienen que entender que la sociedad civil es múltiple, diversa y que tenemos que ir a todos los niveles. No es lo mismo la sociedad civil organizada por la comida, que es elemental, por las cosas más elementales que puede ser un drenaje, una pavimentación, que los científicos que quieren becas o X o los deportistas que también quieren. O sea, la sociedad civil es múltiple y tenemos que ir a la búsqueda de esa multiplicidad con mucha paciencia, con mucha calma, explicándole que está en riesgo todo eso si se instaura un régimen como el que quiere instaurar López Obrador. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que entender. Si no entendemos eso, entonces podemos cometer el error que han cometido los partidos políticos y por lo cual tienen pues un resentimiento la sociedad hacia ellos porque no los atendió debidamente. Yo creo que ahí es donde está el mayor esfuerzo que tenemos que realizar quienes de alguna manera estamos hoy pues en la sociedad civil organizada que ya no estamos en los partidos. Entonces, me parece que ahí está la responsabilidad. Pero hay otra cosa también. El problema de nuestro país no es un problema únicamente de este país, es un problema que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Y nosotros tenemos que apostarle mucho a que hay una sociedad civil muy fuerte en los Estados Unidos. Tenemos que ir a contactarnos con una gran cantidad de asociaciones civiles en los Estados Unidos, porque solamente con la presencia de asociaciones civiles organizadas vamos a frenar que en este país sucedan dos cosas. Una, la intervención brutal y masiva del crimen organizado, que ya lo vimos que en algunos estados ya han entrado a la conquista del poder. Y la otra que es que cualquier discurso de fraude no pueda ser avalado por las organizaciones y por los gobiernos, sobre todo con los que tenemos convenios. Nosotros tenemos que lograr en Canadá y en Estados Unidos, y en la Comunidad Económica Europea también, que haya una gran cantidad de organizaciones que se vinculen con nosotros y que vengan a cerciorarse de cómo fueron las elecciones en este país. Es lo único que le puede romper al autócrata el deseo de poder echar hacia atrás un resultado electoral. Entonces me parece que ahí está nuestra enorme responsabilidad y los partidos políticos pues, no son precisamente los que lo van a poder hacer, los vamos a hacer nosotros, pero tenemos que organizarnos para eso. La, Justamente la relación entre los partidos políticos y la ciudadanía no es la mejor. O sea, ya aprendimos a tolerarnos un poquito, ya aceptamos que los líderes de los partidos políticos de, de la oposición convivan con nosotros, o sea, podemos sentarnos al lado de ellos, pero seguimos teniendo como mucha competencia o mucha animadversión a lo político. Yo siempre digo que me dice, tú deberías ser político, no debería, soy político, soy un ciudadano altamente politizado, eso me hace político. Una cosa es un cargo de elección popular y otra cosa es ser político. Yo creo que la ciudadanía, ¿cómo le haces pues para que la ciudadanía deje de rechazar a la política como algo sucio, puerco, indeseable? ¿Y cómo acercar y concientizar a los liderazgos políticos para que no sigan haciendo lo mismo? Es que ahora sí que te surge esto de están viendo y no ven. O sea, si esto que vimos el 13 de noviembre, el 26 de febrero, es lo que le dio un giro a este país, ¿por qué siguen metidos? Tú tienes experiencia política, necios en volver a los esquemas anteriores de exclusión de la ciudadanía, de nomás nosotros decidimos de todo en lo oscurito y volver a decir, ya les dimos lo que querían de la elección de su aspirante, ahora todo lo demás déjenos a nosotros. Eso yo veo que no va a funcionar, pero aún así, la inercia
los sigue moviendo hacia allá. ¿Qué cosa no están viendo? Mira, los partidos políticos hoy no son reformables. No son reformables. Los partidos políticos tienen una cultura, ¿sí?, que viene de décadas. ¿Sí? Ellos, los orígenes, por ejemplo, del PAN o los orígenes del PRD, o los orígenes, esos se perdieron en el camino. Esos no están. No son partidos que puedas tú reformar en este momento. Entonces, no hagamos aquello que, simplemente no pidamos aquello que no es posible. Los partidos ahorita son simplemente un vehículo, ¿sí? Y eso ya es mucho, que los partidos hayan aceptado ser el vehículo para que un personaje que tiene cierto anclaje en la ciudadanía pueda ser candidato. No le pidamos más. Tampoco los partidos van a permitir que los ciudadanos sean los que lleguen a través de ellos a puestos de elección popular. Será la excepción y solamente en lugares en donde de plano ellos consideren que ya no tienen ninguna opción, ¿eh? No pidámosles más, o sea, no se puede. Nos vamos a meter en una dinámica muy difícil que nos va a llevar a confrontaciones estériles. Yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos que apostarle antes que nada a que los propios ciudadanos sean conscientes de qué tipo de partidos tenemos, que hay que marchar con ellos ahorita, y que en todo caso los ciudadanos lo que tenemos que hacer es exigir reformas a las leyes, tanto electorales, todo eso, para que los sistemas de partidos y los procesos electorales cambien en este país, para que la ciudadanía tenga cada vez mayor participación en lo mismo, en este tipo de procesos. Eso es lo que podemos aspirar. No veo yo más a dónde. O sea, lo otro es, vamos a entrar en una guerra que nos va a llevar mucho tiempo. Ve, los partidos no han podido resolver incluso sus procesos, ¿no? Están en disputas. Entonces, Sí. o sea, si nos esperamos cuando ellos resuelvan, ya se fue el tren, ¿no? Y nosotros no podemos esperar a eso. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la ciudadanía. Y lo que no hay que permitir es, e insisto, que nos pase, que nos contamine la forma de hacer política de los partidos políticos. O sea, lo peor que nos puede pasar es que los grupos que estamos de alguna manera trabajando con los ciudadanos, nos enfrentemos, más bien entendámonos. Hay a quienes les gustan las redes, pues quédense en las redes, ¿no? Ese es su lugar a lo mejor. Generen 100 chats y todos los días de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, a las 6 de la noche, pásense revisando sus chats, ¿no? A lo mejor esa es su contribución, está bien, ¿sí? No les pidamos más. Habrá quienes nos metamos al trabajo territorial, eso, pues metámonos nosotros. Habrá quienes nos apoyen desde sus sindicatos o sus academias o está bien, todo es bienvenido en ese sentido. No entremos en una disputa de decir, estos son mis ciudadanos, estos son mis compañeros, o sea, ese sentido de propiedad que se da regularmente en los partidos políticos. Nosotros no podemos entrar a eso, sería un profundo error. Yo creo que fue un gran acierto haber generado esto de la Fuerza Rosa, porque ahí nos podemos todos diluir en la Fuerza Rosa sin perder nuestra identidad, pero entendiendo que lo superior es la Fuerza Rosa, porque eso es lo que la gente sí debe identificar. La gente no va a identificar si este se llama Frente Cívico, si este se llama Xochilovers, si este se llama... La gente no está en eso. La ciudadanía en general. Esos son los pequeños grupos o las pequeñas Sí. burocracias, ¿sí? La gente, si ve que hay una fuerza rosa y empieza a ver en este país que por todos lados empieza a aparecer algo que se llama fuerza rosa, fuerza rosa, fuerza rosa, eso le va a dar sentido de pertenencia a algo mayor, superior, ¿no? Lo otro es quedarse en siglas, ¿no? Lo otro es quedarse en eso y eso no nos va a ayudar para el objetivo principal es que no avancen estos. Y sí podemos ayudar desde ahí a la candidata y a los candidatos, sobre todo al Congreso, para evitar que puedan tener mayoría. Yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar y es lo que tenemos que hacer en los siguientes meses. Sí, es decir, los partidos son como son y están como están, y eso hoy por hoy no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es lo que nosotros podemos hacer, Así y es. que eso sí puede hacer la diferencia. Te quiero hacer una pregunta, más personal, y un poco hasta morbosa, diría yo. Eh,
Tú conociste a Andrés Manuel López Obrador desde, pues desde que llegó al PRD, supongo, Yo lo conocí cuando fue candidato en Tabasco, en el 88. cuando todavía no se afiliaba al este, a lo que era el PRD, ¿Cuántos Andrés Manueles conociste? al mismo. Siempre ha sido así. Siempre. Yo desde que llegué a Tabasco me di cuenta que Andrés Manuel era un hombre que no tenía realmente principios claros. Lo llegué a ver porque, por ejemplo, autorizó que se metieran en las listas de vigilantes de casilla y todo eso a gente que no tenía nada que ver con el movimiento y los metieron nada más para rellenar eso, al grado que al rato pues en los periódicos estaba protestando la gente porque aparecieron como representantes de ahí del movimiento de Andrés, ¿no? Desde ahí yo dije, esto no puede ser, esto me parece totalmente, son triquiñuelas que no van con esto, ¿no? Y vi cómo trataba eso, desde ahí yo no me dio buena espina, ¿no? Dije, pues es el clásico priismo, ¿no? Pero después yo tuve problemas con él cuando él llegó a la presidencia arropado por Cuauhtémoc, ¿no? A la presidencia del PRD, y lo primero que hizo fue querer concentrar todo el dinero del partido, porque entonces ya empezaba a recibir el partido subsidios. 96. Sí, estoy hablando del, más o menos, ¿no? Él llega al partido y quiere todo el dinero para controlarlo él y hacer las famosas Brigadas del Sol y todo eso. Y en el caso de la Ciudad de México, nosotros nos negamos a entregarle ese partido porque era ilegal entregar el dinero que te entregaba la ciudad. Y él lo que hizo fue destituir a quien estaba en finanzas, que se opuso, ¿no? Junto con, en aquel tiempo, con Imas, el esposo de la doctora, en aquel tiempo, Claudia Sheinbaum, para destituir a la tesorera para que le entregaran el dinero. O sea, él orquestó eso, ilegal totalmente, ¿no? Y después, en el transcurso de que yo fui jefe delegacional y el jefe de gobierno, tuvimos muchas diferencias de muchos en seguridad, en medio ambiente, en recursos hídricos, tuvimos muchas diferencias porque lo único que le interesaba era cómo concentrar poder, cómo concentrar dinero, cómo... Y bueno, yo fui, digamos, en la Ciudad de México el principal adversario de, siempre estuvimos en contra, Bejarano y yo, ¿no? Y bueno, Bejarano todos sabemos Termino. cómo terminó, ¿no? Pero no lo hizo por Bejarano, era clarísimo que era parte de ese engranaje para los recursos, igual que Ponce y todos ellos. O sea, yo al Andrés, para la gente que no lo conoce, a lo mejor piensa que Andrés ha cambiado. No, Andrés es el mismo. Andrés viene en la búsqueda del poder Poder. para él, ¿sí? Él siempre ha tenido eso en su forma de ver la vida, en su forma de ver las cosas. Entonces no hay tal cambio. El único cambio es que cada vez acumula más poder, ¿no? Pero yo no, yo creo que solamente se engañaron los que se quisieron engañar, ¿no? O sea, qué bueno que muchos compañeros con los cuales yo deslindé desde el año 2000, ¿sí? Con ellos, ahora se dan cuenta de quién es Andrés, ¿no? Pero desde aquella época yo señalé quién era Andrés y por eso yo pedí la expulsión de Andrés del PRD en el 2009, ¿no? Porque dije, este hombre es un traidor a la democracia. Y como no lo sacaron, pues me salí yo. Oye, pero tú empezaste desde el 2000, cuando él quería ser jefe de gobierno. Sí, o sea, los dos fuimos candidatos. De hecho, uno de los arrepentimientos que tendré para toda mi vida y que creo que jamás terminaré de pagar fue que ganó él por Iztapalapa, porque él perdió todo el poniente, perdió todo el centro, ¿no? Y en Iztapalapa le dimos vuelta a Krill, con votos. Yo incluso saqué 50,000 votos más que Andrés, siendo yo candidato Ajá. a jefe de delegación de Iztapalapa, porque en Iztapalapa teníamos una presencia muy fuerte nosotros. Entonces ahí le dimos la vuelta, ¿no? Y él llega jefe de gobierno. Tú no apoyaste a Andrés en la contienda interna para la jefatura de gobierno. No, yo no, incluso desde un principio yo marqué mi diferencia tanto con Cuauhtémoc como con... Tampoco apoyé a Cuauhtémoc para ser candidato a... Porque yo no, yo estaba... No, y a él por otras Sí. razones. A Cuauhtémoc porque yo le dije, si tú eres jefe de gobierno, nunca vas a poder ser presidente de la República, porque la ciudad te va a comer. Y la gente va a decir, ya no sirve para gobernar. Y desafortunadamente así fue, ¿no? Así fue. La ciudad lo desgastó. La ciudad los desgastó y cuando él ya quiso se fue al tercer lugar, ¿no? Porque no hizo nada por la ciudad. 3 años, ¿qué podía hacer en la ciudad? 3 años y además al segundo año se iba. Entonces, pues era una tontería que él hubiera aceptado ser jefe de gobierno. Yo le dije, deja a Porfirio,
¿no? Y tú espérate a la presidencia, porque a mí me pidió que lo apoyara, le dije que no. Y yo incluso coordiné la campaña de Porfirio, sabiendo que íbamos a perder, pero yo preferí no ser parte de ese error histórico de Cuauhtémoc, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿En algún momento López Obrador habló contigo, te pidió su Sí, apoyo, te sí, te trató de jalar a su bando? sí, bueno, al principio quiso él venderme la candidatura como que él me la daba, ¿no? De Iztapalapa. La de Iztapalapa. Yo le dije, no, discúlpeme, yo prefiero un proceso con mis compañeros que también aspiran, que nos vayamos un proceso interno, unas primarias. Ujú. Y nos fuimos a unas primarias y obviamente yo tuve la gran diferencia con todos, ¿no? Les gané por mucho, ¿no? Yo no quería deberle nada a Andrés, porque ya lo conocía, porque él quería como decir, tú Sí, llegas por mí, ¿no? Y segundo, eso me dio autonomía para no estar de acuerdo con él con muchas de sus políticas, ¿no? En varias materias. Y se lo dije. Y cuando él tuvo a bien pedir mi opinión, pues le di mi opinión sobre su gobierno, le dije las cosas buenas, pero también las cosas malas, ¿no? Entonces, con él la relación siempre fue una relación, yo digo, distante, ¿no? No puedo decir que se haya dedicado a agredirme, porque también sería de mi parte falso, pero tampoco a apoyarme. O sea, por ejemplo, en seguridad nunca me apoyó su gobierno. Siempre, yo tuve que hacer mi programa de seguridad más bien acudiendo a lo federal, porque ellos nunca se quisieron meter, por ejemplo, a combatir al crimen organizado, que ya había en aquel tiempo un cártel que operaba de Tepito, Nesa, Iztapalapa. Nunca quiso entrarle a eso. Me decían que yo no me metiera, pero también en asuntos del agua. Tampoco quiso entrarle al proceso de cómo lograr que el agua de la lluvia pues la pudiéramos volver a introducir al subsuelo, y así varias cosas que no estuvimos de acuerdo, simplemente no estuvimos de acuerdo, y ese desacuerdo se fue cada vez haciendo más profundo entre sus políticas y las políticas que nosotros como equipo estábamos echando a andar, y luego se molestó mucho él y Marcelo sobre todo, cuando nosotros sí echamos a andar reformas para una ciudad libertaria como era la Ciudad de México, y que ellos estaban en contra en temas como pues el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Andrés es un hombre conservador, No, entonces. muy conservador. Él estuvo en contra, iba a la Asamblea Bejarano a decirle a los diputados que por ningún motivo legislaran sobre lo que fuera cuestiones del aborto, cuestiones de la sexualidad, Sociedades de convivencia. cuestiones, incluso estuvieron en contra de la asistida, la muerte Sí. asistida, ¿no? La voluntad anticipada. O sea, todo eso nosotros éramos el grupo, el equipo que yo de alguna manera dirigía, que nos llamábamos socialdemócratas, los que lo impulsamos, en contra de Cuauhtémoc, en contra Marcelo. de Marcelo, nada más que nosotros teníamos la mayoría en la asamblea. Por lo tanto, nosotros decidimos echar a andar una agenda socialdemócrata de futuro, ¿sí? Después ya cuando vieron que cambió, digamos, el ánimo cultural de la ciudad, entonces ya Marcelo se quiso él como Ujú. quedar como el reformador. Los que sabemos la historia y la conocemos, sabemos lo que operó Marcelo para evitar que esto se diera, al grado de comprarnos diputados, de amenazarlos, de hablar al partido para que no nos dejaran legislar, y todo eso lo vencimos. Todo eso lo vencimos, todo eso está ahí en la historia, pues, de lo que fue esa cuarta asamblea que a mí me tocaba dirigir políticamente, porque Víctor era el Sí. coordinador y yo estaba en el Senado, pero yo era el líder político, ¿no? Entonces, realmente esa ciudad se volvió libertaria porque había un grupo de libertarios socialdemócratas que por razones también de nuestro trabajo social, llegamos a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, en contra del grupo que eran afines a López Obrador. Oye, ¿y cómo viviste la crisis postelectoral desde tu posición personal? La crisis postelectoral del 2006, el plantón en Reforma, el conflicto. ¿Cuál fue tu posición? Nosotros prácticamente en Iztapalapa no apoyamos ese plantón. O sea, nosotros tuvimos una decisión de decir que vaya el que guste, pero nosotros no obligamos a nadie. Porque en aquel tiempo era casi, casi de que tenías que, Sí, y nos religioso. dijimos, nosotros incluso no éramos parte de esa nomenclatura que en aquel tiempo era la que operaba junto a Andrés. Éramos como un equipo, ¿qué te diré? Nosotros fundamos en el PRD la primer, ¿sí?, corriente ideológica de opinión que se llamaba Corriente por la Reforma Democrática, y nos declarábamos abiertamente socialdemócratas.
Y decíamos, este partido no se debe llamar Partido de la Revolución Democrática, se tiene que llamar Partido de la Reforma Democrática. Y además el partido debe ponerle más importancia no a sus fines, sino a sus medios. Lo que tenemos que hacer es generar una cultura de respeto a las reglas, ¿sí? Porque los fines todo el mundo los puede compartir. El problema es que compartas los procedimientos. Y una de las reglas de la democracia son fundamentalmente los procedimientos. O sea, demócrata, cualquiera puede decir que es demócrata, pero si no tiene cultura democrática, entonces nada más es demócrata, nada más de voz, pero no de práctica. Nosotros siempre eso lo discutimos mucho en el PRD, por eso nos llamamos Corriente por la Reforma Democrática. Llegamos a ganar la dirección del PRD en la ciudad y llegamos a tener la mayoría de la Asamblea Legislativa. Y dijimos, si ya tenemos la mayoría, pues tenemos que aplicar esa mayoría en las leyes que se deben de hacer y por eso las aplicamos. Hoy esas leyes ya son nacionales. Ujú. Por ejemplo, hoy ya nadie fuma en un lugar cerrado, pero nosotros fuimos los que planteamos el asunto de la ley de fumadores, ¿eh? Y nosotros fuimos los que, hoy el aborto, pues ya está en la mayoría de los estados, ya se respeta el derecho a no penalizar a las mujeres. Sí, pero cuando nosotros lo hicimos, ¿sí? Se nos fueron encima a todos, incluyendo los de nuestro propio partido, ¿sí? Y yo, como siempre lo he dicho, cuando nosotros hicimos esas legislaciones, no teníamos afuera a mujeres, ¿eh? Con sus carteles ahí diciendo queremos el derecho a no ser penalizadas, o tampoco tuvimos a los gays o a eso afuera, ¿eh? Nosotros lo hicimos porque estábamos conscientes y teníamos convicciones de que había que hacerse. Y si éramos mayoría en ese momento, había que hacerse. Claro, ahí sí tengo que agradecer al trotskismo, Ok. porque el trotskismo en mucho nos educó. A varios de los que estábamos ahí fue el trotskismo, porque la lucha por las mujeres venía fundamentalmente del PRT de aquella época, la lucha, la primer marcha gay que se hizo en este país, los primeros 200 que marcharon por reforma, estoy hablando del 79, ¿sí? Nunca se me va a olvidar que Pedro Peñalosa y yo íbamos al frente de ellos, por indicaciones del PRT para evitar que los fueran a agredir, ¿sí? O sea, desde entonces nosotros ya teníamos esas convicciones. Y por eso cuando fuimos mayoría los hicimos leyes. Hoy nos da mucho gusto que hasta la corte ya, Ya lo pero lo reconoce. hizo, no, eso fue en el 2007. Imagínate cuántos años pasaron Sucediera. para que volviera a pasar. Pero, ¿qué pasó con toda esa corriente socialdemócrata del PRD? Terminaron yéndose a Morena y No, no, nos fuimos todos del partido. Primero, los primeros socialdemócratas que se fueron Pepe Woldenberg y su grupo. Ellos luego se fueron a los 2 años, creo, ni un año duraron, creo, en el PRD. Pues porque no les hacían caso. Ahora sí que, como decíamos, ganábamos todos los debates, pero perdíamos todas las votaciones, ¿no? Entonces, ellos se fueron rápido, Pepe Woldenberg. Entonces, después nos formamos la Corriente por la Reforma Democrática y de los que se acercaron a nosotros fue Rincón Gallardo, ¿no? Y después se fue Rincón Gallardo a formar el Partido Rosa, ¿no? Se salió también del PRD. Partido Socialdemócrata, sí. Y nosotros fuimos los que más aguantamos, nosotros. Pero en el 2009 dijimos, hasta aquí llegamos, porque fue cuando el equipo con el cual nosotros teníamos más o menos una alianza, un acuerdo dentro del PRD, en lugar de dar un salto hacia la independencia, terminaron unciéndose a Marcelo Ebrard. O sea, nosotros siempre luchamos contra el caudillismo de Cuauhtémoc, contra el autoritarismo de Andrés y después contra la mafia de Marcelo, ¿no? Porque realmente Marcelo fue el que llevó la mafia al interior del PRD. O sea, fue Marcelo. O sea, Ahí Andrés empezó era un caudillo. O sea, digo, Cuauhtémoc era un caudillo. De pañales de seda, pero era un caudillo. ¿Sí? Ese nunca le interesó formar un partido. Él quería un movimiento a su servicio para ser candidato. Y lo fue 3 veces. El otro era un autoritario, el licenciado, como le decían, ¿no? Licenciado, del ingeniero pasamos al licenciado, ¿no? Un autoritario. Él llegó e impuso todas las cosas en el PRD, ¿no? Y se rodeó nada más de pura gente que pensaba como él y punto. Y los demás, Marcelo, Andrés. Y Marcelo realmente ya llegó, pero ya llegó cuando él llega, digamos, casi sucediendo a Andrés, pues él llega a generar estilos mafiosos, ¿no? Donde por un lado tienes la lana o por el otro la orden de aprehensión. Entonces,
y al final terminó destruyendo al PRD, ¿sí? Marcelo es el gran destructor del Marcelo es PRD. el gran destructor del PRD porque él empezó a meter dinero al interior del PRD. Fue cuando el PRD todo se hacía con dinero. Él lo que hacía era repartir a los grupos dinero y todo eso. Y ahí sí nosotros dijimos, nosotros no, porque tenemos, si nosotros que seguimos aquí, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que irnos a aliar con el Cártel Jalisco Nueva Generación o con los Chapos, con alguien que nos dé lana, ¿no? Pues para poder seguir haciendo política, porque estos hacen política con billetes. Ya hay las ideas y todo eso, ya no. ¿Por qué un mafioso como Marcelo Ebrard termina sucumbiendo ante Andrés? Es más poderoso Andrés. No, Siempre. porque él siempre, como en las mafias, los capos, ¿no? Los capos siempre obedecen al capo mayor y esperan que algún día el capo mayor les dé su bendición para que lo sucedan, ¿no? No, Pero a veces el no, capo no creo. mayor se da cuenta que el otro capo lo puede traicionar, como en las familias Ajá, sicilianas, ¿no? Y entonces te dicen, no, mientras te mantengas aquí, bien, si te me insubordinas, te vas. y entonces, pues, así es, así funcionan esas mafias, pues, ¿no? Entonces, pues ahí es de mafias. Entonces, ¿tú crees que el Morena es esta mafia que viene de la parte más podrida del PRI y la podredumbre que se incubó en el PRD es como la cumbre de la podredumbre política? Sí, pues yo estoy convencido que ahí ha llegado gente que verdaderamente no tiene ningún interés en este país, en eso, no tiene ningún interés. Lo que están haciendo es cuidar sus intereses particulares, ¿sí? Y la mayoría de ellos, si los vamos observando uno por uno en los gobernadores, todo eso, es gente de ese tipo. O sea, no hay, pues, no es cierto, no hay ninguna renovación o transformación ética o algo que tú digas, ahí hay un equipo que piensa que está en un proyecto mucho más, ni siquiera yo diga, los neoliberales, cuando menos, esos creían en una economía internacional, en tratados de libre comercio, en aprovecharlos, esos tenían una idea de hacia dónde ir. Podías estar en contra de ellos de que a veces no tomaban en cuenta a los demás abajo, pero sí tenían una idea clara de que el mundo estaba cambiando con las tecnologías y que ya no podía haber economías de carácter local, sino que tenían que ser globales, y por eso surgió el Tratado de Libre Comercio y todo eso. O sea, tenían una idea de hacia dónde ir. Estos no tienen eso, no, ni siquiera eso, porque, bueno, ni siquiera tienen la idea de fortalecer al Estado, ¿no? Al contrario, lo están Al contrario, destruyendo, sí. ¿no? Entonces, dices, estos lo protegen, son intereses. ¿Qué tiene que ver Salomón, por ejemplo, de Oaxaca, con el cuate que está en Tamaulipas? Nada. O sea, cada quien trae su propio rollo, sus propios intereses, sus propios grupos. No hay. Son jefes de plaza, ¿no? Así es, exactamente son eso. Como en las mafias, ¿no? Tú te encargas aquí, ¿no? Y tú haz lo que tengas que hacer para controlar el poder y conservarlo. Y lo han hecho. Se alían con quien sea, ¿sí? Incluyendo los grupos más nefastos que puede haber ahí. Y agarran a cualquier personaje y lo purifican con que esté con ellos. O sea, se acabó la ética en la política ahí, ¿no? No hay ni ética de la responsabilidad personal ni la ética de la responsabilidad pública. ¿Qué crees que represente para ellos y para nosotros la irrupción de Xóchitl Gálvez en la escena política? ¿Por qué consideras tú que vino a revolucionar la concepción y la idea de que es posible ganar el 24? Bueno, mira, yo creo que Xochitl representa el no estar uncida a los partidos políticos. Es una cosa muy interesante. Por otro lado, obviamente, el esfuerzo individual para poder salir adelante, o sea, la cultura del esfuerzo, un poco como decía Cedillo, ¿no? En su momento. Y por otro lado, que tiene cierta claridad en las cosas del futuro, que es las energías, el shoring, todo esto que ella ha planteado que es hacia el futuro, ¿no? O sea, eso es muy importante, porque entonces combina varias cosas que le son atractivas. ¿A quién no le va a ser atractiva la novela clásica de, de María Isabel y de la señora que llegó del pueblo y se volvió su trabajo? Pues eso es el drama Ujú, mexicano donde sí, todo el mundo añora conocer algún día a ¿cómo se llama? Marimar y ¿no? A las telenovelesco, sí. telenovelesco, ¿no? O sea, le genera, pues así es nuestro Sí, país, al final. ¿A quién no le gusta también a que otro sector no le gusta, por ejemplo, una mujer que no esté
tan cercana a los partidos, tan eso, pues también hay un sector que no quiere a los partidos y la ve ella como alguien que puede, ¿no? Y también a quien no le gusta que tenga una visión hacia adelante, que hable de cosas que les pueden interesar a los jóvenes, todo eso, como es la educación, la ciencia, la tecnología, las cuestiones alternativas, todo eso, pues también, o sea, eso lo reúne Xochitl. Entonces a mí me parece que sí encontramos a alguien con características muy adecuadas y ahora pues, ahora sí que, digo, no es un diamante en bruto, es un diamante, pero que hay que seguirlo puliendo porque pues todavía sí, la riega, ¿no? Y tampoco se trata de generar, yo sé que Otra yo caudilla. sé que a mucha gente no le gusta que se critique a veces a pero hay que decirles, no, Claro, no todo, porque eso le ayuda a ella, yo creo que debía tener más gente cercana que le dijera, oye, Xochitl, pues no cometas estos errores. estos errores, pues lo que pasó ayer con el teleprompter, me cae que dices, no, no puede ser, ¿no? O sea, aquí tienes ahí, voy checando eso, digo, eso no puede Exacto. ser, ¿no? Pues sabe que estamos ahorita ahí, ya está en caja de cristal, tiene que revisar hasta los pequeños detalles, pues, ¿no? Porque todo va a ser utilizado en su contra, Sí. ¿no? Oye, ¿y René Arce está desencantado de la política partidista? No, no, ¿No? no, 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 yo no tengo nada contra los partidos, simplemente En lo yo, personal, fíjate que no, ¿eh? Yo le agradezco mucho al PRD la oportunidad que me dio de ya no haber, eres perredista. no, en el 2009 me renuncié al PRD, precisamente fue cuando pedí la expulsión Ujú, de Andrés Manuel. Entonces yo me salí, yo no quise porque ya el PRD decidió pues irse con Marcelo, el grupo con el que yo de alguna ujú. vez tenía coincidencia, pues se fue con Marcelo y yo dije, ¿saben qué? Con ese tipo yo no voy a ni a la esquina, él va a ser lo mismo o peor que, como fue, así fue, ¿no? Pero no, no tengo nada contra los partidos. Yo al PRD le agradezco la oportunidad que me dio de haber estado en los lugares donde estuve. Y yo le di mucho al PRD también, porque yo no llegué al PRD como... Cuando yo llegué al PRD yo ya había pasado de ser jefe de manzana, presidente de colonia, secretario de la Junta de Vecinos. O sea, Construiste para yo el ya había PRD. construido su ciudadanía en una cantidad impresionante, en la cuarta parte de esta ciudad, pues, ¿no? Y, o sea, yo llegué a dar eso al PRD. O sea, cuando el PRD se formó, yo ya tenía ya había sido ya líder sindical, yo ya tenía toda una, o sea que no, no llegué ahí tampoco a ver qué, ¿no? Y le agradezco mucho al PRD que me haya dado la oportunidad y yo le di al PRD. Y ahí están mis contribuciones, digamos, todavía ahí están, porque yo contribuía a formar instituciones en esta ciudad y en el país, pues, ¿no? A través de Ujú. leyes, de iniciativas, etcétera. Entonces, no, 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 en ese sentido no soy antipartido, ¿eh? Yo entiendo a los partidos, creo que son necesarios, pero yo ya no tengo ganas de militar en ningún partido, o sea, ya la verdad, ya eso ya no. Y tampoco tengo ganas de ser representante popular, ni nada de eso. Yo la verdad es que regresé de mi jubilación, más bien porque vi el problema delicado que está viendo el ¿Qué país. hiciste justamente del 2009 para acá? Hasta antes de estar en el Fíjate que frente. el intento más fuerte que tuve fue hacer un partido político de la Ciudad de México. Y estuve Ah, a punto de lograrlo, ya tenía yo todo, 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 todo. O sea, hasta me sobraba. Y un poquito antes de que yo metiera mi solicitud ya formal, Marcelo mandó una ley al Congreso de la Ciudad, que por cierto la conocieron como la ley Arce, porque me la dedicó a mí, para evitar que yo tuviera un partido político local. Y una de las cosas que puso fue, por ejemplo, que se tenía que hacer una asamblea con un porcentaje determinado en cada alcaldía, cosa que nadie podía lograr. Yo decía, por ejemplo, en Milpalta yo no voy a lograr nunca juntar 3,000 personas. Eso ni con las Sonoras, bueno, ni con Los Ángeles Azules, ¿no? Y entonces dije, no, pues lo hizo expresamente para evitar que yo no construyera lo que se llamaba Partido de la Ciudad, así se llamaba. Tan es así que hasta la fecha la ciudad no tiene partidos locales. no tiene, No hay ¿cierto? partidos locales, fue por esa ley. O sea, fui el culpable también de que esa ley. Por qué te odia tanto Marcelo? Marcelo, porque yo, cuando salí de jefe delegacional de Iztapalapa, al, salí y al poco tiempo venía la renovación de jefe de gobierno en el 2006. Yo me fui de diputado federal. Siendo yo eso, mandé a hacer una encuesta. En esa encuesta puse a la gente que de la izquierda, que los que venimos de la izquierda, Quintero, Pablo Gómez, Jesús Ortega y yo. Mandé a hacer una encuesta y yo salí por arriba de ellos.
con muchos puntos, ¿no? Entonces yo les hablé a Quintero, a Pablo y a Jesús. Y les dije, oiga, miren, tengo esta encuesta y estoy arriba de ustedes, pero yo no quiero ya gobernar, yo ya no quiero ser nada. Yo ya, hasta ahí llegué. Gobernar Iztapalapa ya fue más que suficiente como para seguir gobernando, ¿no? Entonces les dije, pero yo estoy de acuerdo en apoyar a uno de ustedes, porque lo que no quiero es que llegue Marcelo a la jefatura de gobierno, porque si Marcelo llega a la jefatura de gobierno, esto ya no, el proyecto original ya no va a seguir. Y los convencí y me firmaron un convenio que ahí lo tengo, firmado por Pablo, por Quintero y por Jesús Ortega. Les dije, váyanse, vámonos a una precampaña, ¿sí? Y el que gane, lo apoyamos todos. Y se hizo una precampaña muy bonita, ¿eh? De Pablo, Jesús y Quintero. Y yo era como el conductor de toda esa Como precampaña. el coordinador. Ajá, el coordinador. De hecho, contratamos unas encuestadoras y todo eso. Ajá. Y al final ganó Jesús Ortega. Él y Pablo y Quintero aceptaron que Jesús Ortega el que tenía mejores posibilidades. Lo que pasa es que Andrés y Marcelo, no te imaginas la cantidad de dinero que le metieron. Fue impresionante, impresionante. No, pues no tuvimos nada que hacer frente a ellos, ¿no? O sea, fue una cosa Y de otro tipo. son rencorosos. Sí, y entonces desde entonces a mí Camacho me buscaba y me decía, porque con Camacho yo siempre llevo una buena relación con Manuel, ¿no? Me buscaba, oye René, le dije, mira, contigo Manuel sí puedo, Pero con pero con Marcelo. Marcelo no, lo conozco, sé quién es Marcelo y sé de qué es capaz, entonces, discúlpame, no, y por eso nunca hubo. Por ahí te sacó también una campaña negra. Sí, bueno, bueno, él fue el que dio a conocer con muchas mentiras y todo eso lo que había sido mi pasado anterior, la parte armada y todo eso, que buscando con eso que, Desprestigiarte. más que desprestigiarme, él lo que pensaba es que en el Senado iba a haber una reacción de que en el Senado pudiera generarse una crítica que permitiera que yo ya no fuera senador, sino que entrara el suplente y yo no fuera senador. Por razones de esas, yo recibí el apoyo unánime del Senado, Todo el mundo. del PAN, del PRI, de todo el mundo. Es más, ni en cuenta tomaron. Todo el mundo, al contrario, todo el mundo estaba sorprendido. Porque decía, ¿en serio, René? ¿Tú alguna vez fuiste? Y no lo Bueno, yo podían, no es puedo que no lo creer. podían creer. O sea, no lo podían Ni yo creer, sigo ¿no? sin Me decían, creerlo, no, ya es me que lo no podemos contaste. creer que tú hayas. Dije, sí. Y alguien me preguntó, un entrevistador precisamente de uno de esos de Tragaluz, Ah, sí. Collado, una vez Sí. Fernando Collado me Fernando entrevistó el y Collado, me sí. dijo, ¿no? Porque entonces, dentro de ese libelo que sacaron, todo mal, pues, o sea, hasta eso, porque ellos Tergiversado. decían que yo era el comandante del EPR, ¿no? Así le decía, así lo sacaron, de senador a comandante del EPR, ¿no? O sea que yo era todavía senador, pero todavía comandaba el EPR. Entonces yo aclaré, el EPR y yo no tenemos nada que ver. Yo fui de la liga, ¿no? Los del EPR se van a encabronar, ¿no? Porque Sí, sí. teníamos nuestras diferencias también, Sí. ¿no? Entonces le dije, no, uno, dos. Y luego también por ahí insinuaban que a lo mejor Beltrones, en la época porque yo fui amnistiado en 1977, a mí me amnistiaron en el 77 en la ley de Reyes Sí. Heroles. Yo nunca acudí a eso, nunca fui a eso, pero fui amnistiado, salí y todo. Y entonces decían, es que a lo mejor Beltrones, yo a Beltrones lo conocí en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahí fue la primera vez, Sí. yo sabía de Beltrones, pero sabía de su pasado allá. Entonces me pregunta Collado, ¿y Beltrones? Le dije, mira, si a Beltrones yo me lo hubiera encontrado en aquellas épocas, o él me mataba o yo lo mataba, ¿eh? O sea, eso te lo puedo asegurar, que uno de los dos no estaría vivo, o él o yo, ¿no? Porque en aquella época era así. Entonces me le dio risa a Collado, ¿no? Porque también ahí que hicieron esa grilla. No, la verdad es que a mí no me generó ningún problema. Lo que pasa es que mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué usted no hace uso de esa parte? Y yo les dije, miren, yo no puedo hacer uso de eso por una razón. Yo tuve muchos compañeros e incluso familiares que murieron. Y yo nunca he querido hacer carrera política sobre los cadáveres de mis compañeros. Y yo sé que hay gente que lo hace. Digo, porque Ujú. pues mucha gente dice, ay, fue guerrillero, anduvo en la sierra o lo que sea, y generas una ¿Cuántos aureola. años fuiste guerrillero? 2 años, 2 años. 2 años, Ah. dos ¿Y te años. cambiaste de nombre? Sí, todo. No, pues yo tuve que cambiarme de todo. Porque pues sí, O- era yo literalmente, yo duré más de 25 años en regresar a mi tierra.
Bueno, o sea, ¿te cambiaste el nombre ahorita o el Le- original? no, me tuve que cambiar de nombre el original. O sea, yo tengo otro nombre, Ajá. que es el nombre que se quedó ya para allá, ¿no? Lo único que recuperé fue mi apellido. Hice un juicio. Después de eso, de que hicieron eso, entonces, por cierto, Jacob Polensky, que ya había vivido Sí. ella una historia también de que tuvo que eso, ella me dijo, oye, René, ¿por qué no recuperas tu nombre Original. original? Y yo le dije, no, yo ya hice mi carrera y todo con esto. Le digo, pues fíjate que sí me interesaría recuperar más bien mi apellido, porque para mí mi apellido sí es muy importante, sobre todo por mis hermanos, ¿Cuál? ¿no? Círigo, ¿Y el Arce? ese quedó como nombre, Ah, ¿no? Y entonces yo recuperé mi apellido Círigo. Ese sí me interesaba por razones incluso históricas de mi familia y todo eso. Y entonces hice un juicio y lo recuperé. Entonces ahora soy René Arce Círigo. pero el Arce es tu nombre. Antes era yo René Arce Islas. Ah, Ese era mi nombre. Así fui jefe delegacional, así fui diputado sí, yo me acuerdo. federal, así fui senador. Incluso era bien chistoso porque en el tablero tuvieron que cambiar todo y tuvieron que hacer todo el trámite de cambiarme Ah, todo. fue cuando eras legislador. Sí, yo era senador. Ah, mira. Sí, era un senador. Entonces, pero todo el mundo, nadie en el Senado, nadie. Ni se lo imaginaba. No, pero además nadie se atrevió a hacer una sola crítica o no, nadie. Todo el mundo al contrario. Todo el mundo así como reconociéndome, pues, ¿no? Y me dio mucho gusto porque dije, bueno, de algo ha servido una trayectoria democrática. O sea, porque todo el mundo me conocía como un demócrata, ¿no? No me conocía como, digo, qué bueno que no me hicieron en mis épocas. ¿Quién sabe cómo les hubiera No ido? lo sé. ¿Qué años fueron? Yo fueron del 73, 74 y 75. 75. No, pues estaba Fue, yo muy chavillo. yo después me fui a Guerrero, me Ujú. mandaba el PRT, me entré el PRT se funda en el 75, 76. Y el PRT lo primero que me pide como una de mis misiones es irme a Guerrero, incluso llegué a vivir en Acapulco, para sacar a todos los cuates que estaban matando de Lucio y de la guerrilla. Entonces yo los sacaba en mi carro en las noches disfrazados. Me los traía para acá, para la Ciudad de México. Esa fue mi misión. Incluso al grado de que todos mis amigos se reunieron antes de que me fuera a Guerrero y echaron una apuesta entre los que decían que iba yo a terminar desaparecido o que iba yo a terminar en la cárcel. Y ninguna de las dos. No, afortunadamente regresé vivo todavía. Sí, Pero mira, sí, y fue mira interesante. dónde venimos a dar, ¿no? Qué historias tan interesantes. Es que buena parte de estas historias ya nos las habías contado, me lo habías contado cuando estuvimos platicando allá en Oaxaca, Sí, 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 sí. cuando fui para allá. Pero Sí, muy interesante la experiencia y lo que tienes que aportar a esto. Yo te agradezco mucho que hayas sido el padrino de esta emisión del Café Compartido y espero que sigamos platicando. Seguramente habrán otras anécdotas más adelante. Yo tengo una plena confianza de que lo que estamos construyendo es bastante sólido y que va a trascender en la historia de este país porque no es un esfuerzo ni de poquitos ni es menor. Entonces, yo sé que vamos a seguir caminando juntos para el mismo lado y espero que en el 24 podamos festejar juntos que este país va para adelante. sí, yo espero en el 24 ya terminar mi jubilación allá en mi tierra, Ya que te porque ya, jubiles de ya, ya, veras. ya, ya Bueno, no que... estás tan grande para que te jubilen. No, yo tengo 67 años. No, hombre. Entonces Acabo ya... de festejar a mi tía, la mayor de mis tías, la hermana mayor de mi mamá, que es la única sobreviviente de la familia, Ujú. que cumplió 100 años este fin Bueno, de sí, semana. pero... Entonces, por ahí tienes un ratito que No, no, pero yo quiero disfrutar mi de la jubilación, jubilación pues sí. y en Oaxaca se disfruta En mucho Oaxaca mejor. se disfruta, no, no, ya es otra cosa, ¿no? Entonces yo espero que el 24 las cosas queden bien y ya poderse ir allá a mi tierra nuevamente. No, no debía haberme salido. Bueno, René no, Cecílico, te agradezco mucho, Amado. De muchas veras. gracias Hasta luego. siempre, querido amigo. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima emisión de este café compartido. Pónganme en los comentarios con quién les gustaría que platicáramos. A ver si se deja. Muchas gracias. Bye.